Has hecho similitudes con Bitcoin, que muchos le llaman el oro del siglo XXI. ¿Son compatibles? ¿Son enemigos? ¿Son amigos? Esa ¿Paralelos? es una gran pregunta, pero fíjate, el otro día leía una noticia, una frase del CEO de Ether, porque muchas veces, ¿qué lo dicen los bitcoiners, no? Le llaman al oro Bitcoin digital, ¿no? ¿O cómo es? No, no, el oro digital, ¿no? Sí, Oro digital le llaman a Bitcoin, ¿no? sí. Y decía el CEO de Ether que a él le gustaba expresarlo en términos de Bitcoin, y decía que Bitcoin era oro natural. O no, no, perdón, El oro Bitcoin El oro natural. era Bitcoin natural. Bitcoin Me he hecho físico. un lío con las palabras. El oro es Bitcoin natural. Es lo que decía este hombre y me encantó la frase porque yo creo que es realidad, ¿no? Entonces, cuando un CEO, el CEO de Tether, un tío que sabe mucho, ¿no? Y tú te pones a pensar en las dos tesis y dices, efectivamente, Bitcoin es oro natural, ¿no? Entonces, oro es Bitcoin natural, ¿no? Entonces, lo que tienes que pensar es que si sabes que la tesis del oro descansa en su escasez, en que es limitada, es un activo limitado, y Bitcoin lo es también, entonces, ¿por qué iba a dejar de perder valor porque saliera Bitcoin? Si además son activos completamente diferentes. No tiene nada que ver el oro con Bitcoin, ¿no? Y luego hay una cosa que la gente no termina, o los bitcoiners no terminan de entender. Ahora mismo le está poniendo a cada uno en su sitio lo que está pasando este año, ¿no? Cuando tienes un oro subiendo más de un 40% que está subiendo ya y Bitcoin no ha subido más de un 15, un 16 este año, ¿no? Hay una gran cosa, ¿no? Siendo Bitcoin para mí el gran invento del siglo XXI, es la octava maravilla del mundo, ¿no? Pero hay una gran cosa, es que el oro tiene una ventaja competitiva que es bestial, un moat que es bestial, que es lo que te tienes que centrar cuando compras un activo o una determinada inversión, y es que lleva 5.000 años siendo testeado por el mercado en todo Y tipo de no falla. ciclos y no falla, no falla. Entonces, en una situación como la actual de incertidumbre monetaria bestial, porque la incertidumbre monetaria que estamos viviendo ahora es bestial, no sabemos para dónde vamos a ir, guerra comercial, déficits estructurales altísimos, deuda que no para de crecer, bancos centrales que dejan de almacenar dólares, tires de los bonos cada vez más altas. Claro, ¿qué está subiendo? Ante un escenario así, ¿cómo te proteges? Contra lo que sabes que Lo te de va a siempre. proteger, lo de siempre, porque no vas a hacer experimentos con gaseosa en un contexto de cambio o disrupción monetaria como actual. Tienes que protegerte con activos que te han protegido durante toda la vida. Por eso el oro, hoy, hoy por hoy, este año, está más que doblando la rentabilidad de Bitcoin, a pesar de que Bitcoin ha ganado por Tiene buenos oleada. números también. Claro, tiene unos grandes números, es que es un gran invento, pero vamos a entender, si entendemos la tesis de Bitcoin, tenemos que entender la del oro, que son muy parecidos. Así que intentar enfrentar a oro y Bitcoin para mí es un desconocimiento impresionante. Yo soy de oro y Bitcoin De y los no dos. de oro o Bitcoin. Sí, oro y Bitcoin me caso con ellos. Damos el salto a mineras, acciones de mineras. ¿Cómo se mira eso? ¿Cómo se juega con eso? ¿Cómo se invierte en eso? Bueno, las minas de oro son un activo completamente diferente al oro, ¿eh? La gente los suele tender a... Sí, van siempre con Sí, la misma tesis, ¿no? El sí, físico, el dice, ETF y la sí, minera. y no es así. O sea, dice la gente, no, es que está subiendo el oro, voy a comprar mineras de oro. No, cuidado, el oro ha subido y las mineras han caído. Y viceversa, y puede pasar, porque las mineras son empresas y son empresas productoras. Y no es tener tampoco lo físico, estás teniendo un derecho de cobro. La minera puede quebrar, puedes perderlo todo, ¿no? Aparte que las mineras de oro es un negocio muy complicado y que yo diría que a largo plazo es un mal negocio también, porque por lo que hemos dicho aquí, ¿no? Tienes que poner mucho dinero o asignar mucho capital a procesos productivos que no sabes si van a dar retorno, ¿no? Dicho esto, pues las mineras, hace un año y pico, cuando yo empecé a decir que había que comprarlas, este año han subido más de un 100% en promedio, han más que doblado. Bueno, habían sido muy penalizadas lo que se denominan los costes de caja o los all-in sustaining costs, que son todo el coste asociado a la extracción y producción del oro, habían sido muy penalizadas por el tema de la inflación y con buen criterio por parte del mercado. Pero el mercado empezó a cotizar un cierto mecanismo de ajuste inflacionario a la baja y las mineras no lo habían cotizado, ¿no? De hecho, las mineras hace un año y pico estaban cotizando como si el oro estuviera, la onza de oro estuviera en $1.250. Claro, yo empecé a ver eso cuando mi estructura alcista del oro es clarísima, digo, hay que comprar minera, porque prácticamente con 1.300, $1.600 la onza cubres todos los costes asociados a la producción de oro. Es decir, si el oro está cotizando en $3.500, 1.600 van destinados a cubrir todos los costes. 2.000 son puro Margen. margen de beneficio puro, ¿no? Entonces, claro, el margen unitario aumenta en un proceso en el cual el oro está subiendo, el margen unitario por onza aumenta muchísimo
cuando el oro sube y además los costes de caja se contienen o los costes de o los all-in sustaining costs se mantienen planos debido a que te has vuelto más eficiente la asignación de capital y también que la inflación está más o menos en las expectativas El coste de gasolina, de petróleo para mover eso está igual. Salarios. Maquinaria, salarios. Salarios, exactamente. Eso, claro, es que las minas de oro son un negocio que tiene mucho CAPEX. Ya te digo que el OPEX y el CAPEX aproximadamente es de $1.500, $1.600 la onza, ¿no? Y de ahí para arriba, todo lo que suba el precio del oro, pues... Sí, pero con cuidado, porque si nos vamos a un ciclo de recesión, el oro puede seguir subiendo y las mineras caer. Primero, porque la bolsa caiga. Y segundo, porque no quieras asignar capital a nada, porque estás en un proceso de cierta incertidumbre. ¿Vale? Pero podría ser otra oportunidad también, ¿no? ¿Qué más oportunidades hay en el mercado ahora? De todas maneras, insisto que las mineras de oro son un negocio completamente distinto. Sí, pero, no por tiene ejemplo, nada que ver algunas mineras de oro como Barrigold a mí me parece que siguen estando baratas, ¿no? Luego, depende también del país donde trabajen, el riesgo país. Muchísimo. Fíjate, en Barrigold, sin ir más lejos, pues tenía una... Por eso lo digo, has comentado. Sí, yo ya sé que tú lo sabes. Bueno, no hay más los que nos escuchan. No hay más que verte, ¿no? Pero digo que, por ejemplo, en Mali, pues tenías ahí el grupo Wagner, que son los militares rusos. Los rusos. Pues estaban ahí queriendo expropiar la minera. Lo que pasa es que, claro, expropiar una minera que te produce el 12 o 13% del PIB de allí es jodido, porque, claro, tienes que poner a tus militares allí a gestionar la minera, y gestionar la minera no es jugar al Tetris, o sea, tienes que tener unos conocimientos muy sólidos. Entonces, Mark Bristow, que es el CEO de Barrigold, dice, tío, a que me voy allí cierro la mina. Entonces los otros se acojonan y llegan más o menos a una negociación, uno secuestra a uno, no sé qué, pero más o menos, ¿no? Cosas del juego. Cosas del juego, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente, tienes que tener, es un mercado que está muy sometido a tensiones geopolíticas también, las mineras muchas veces utilizan cianuro, ¿sabes? Sí, mercurio. Cianuro es tremendamente tóxico para poder separar el oro de lo que es la roca. De la roca. Eso, pues hay pueblos enteros que se han negado a eso cuando tienes minas debajo llenas de oro y el pueblo está pasando hambre. O sea, no es fácil, ¿eh? No es fácil. El negocio de la minería es un negocio complicado. Hay que entenderlo muy bien. Yo, afortunadamente, he estudiado sobre él. Me he ido hace poco a Argentina, a San Juan, donde allá hay grandes mineras de oro. He estado en Gualcamayo, que es una minera de oro que promete mucho. La he estado visitando por dentro. He estado viendo cómo hacen toda la perforación. Me he metido por los túneles por debajo, cómo meten las trasladadoras, cómo hacen todo el proceso de producción del oro. También el open pit. O sea, hay dos tipos de perforación. Bueno, está la perforación, la típica perforación, cavas, te metes por dentro del túnel, y luego está la explosión, ¿no? El hace abrir el hueco cielo grande, abierto. sí, el cielo haces abierto, el hueco grado, que es mucho más barato, pero te da mucha menos gramos por tonelada de oro, ¿no? Porque tienes que mover toda la tierra. Tienes que mover toda la tierra, efectivamente, ¿no? Entonces, es un negocio que tienes que comprender, pero si coges el ciclo te puedes inflar.